Bienvenidos hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos todos y cada uno de los que estamos aquí a Casa de Dios, Puerta del Cielo, un lugar donde Dios puede restaurar nuestras vidas si nosotros le permitimos al Espíritu Santo que lo haga. Sean bienvenidos. Si el día de hoy nos visitan por primera vez algunas hermanas, les quiero pedir de favor que las personas que el día de hoy nos visitan por primera vez se puedan poner de... Oh, qué bien. Bueno, de todas maneras, ¿qué les parece si a todos los que estamos aquí en este lugar nos damos un aplauso por la vida de cada uno de nosotros? Amén, aleluya. Dese un aplauso fuerte, fuerte. Gloria a Dios, hermanos. Pues vamos a dar inicio a la palabra de esta mañana. Así que acompáñeme, vayamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 18, verso 7. Dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de ti dándote gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de venir aquí a tu casa a escuchar tu palabra, a escuchar tu mensaje. Te rogamos, Señor, que tú nos visites el día de hoy, Señor, y que esta palabra, bendito Dios, que vamos a escuchar sea una palabra de bendición, una palabra que sea capaz de transformar nuestras vidas, bendito Dios. Le pedimos también al Espíritu Santo que descienda en medio nuestro y que se mueva con libertad, trayendo liberación, trayendo sanidad, mientras tu palabra es predicada. Gracias te damos, Señor, y nos dejamos en tus manos, dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Y Casa de Dios, Puerta del Cielo, dice: amén. Déselo fuerte al Señor, hermano. Es para el Señor, la gloria es para Dios, no para el hombre. Y cuando le damos gloria a Dios, debemos de hacerlo con todo nuestro ser, dice la palabra de Dios. Así es que cuando le demos un aplauso, una ofrenda de palmas al Señor, démosla pero bien fuerte, nutrida, con todas nuestras ganas, porque esa es la manera que al Señor le agrada. Bien, entremos al tema. El tema de esta mañana se llama derrota en tiempo de conquista. Leíamos en esta cita de Isaías que cómo mira al pueblo de Israel, cómo mira al pueblo de Dios. Dice que es un ejército poderoso, fuerte, de elevada estatura y tez brillante, ¿sí? Y dice que es gente fuerte y conquistadora. Vamos a ver estos términos que tiene esta cita. En aquel tiempo hay un tiempo específico para conquistar y hay un tiempo específico para traer nuestras ofrendas al Señor. Veamos cuáles son las características de un conquistador, de alguien que se levanta como un guerrero fuerte y que conquista las promesas y que conquista la bendición que Dios tiene
para nosotros como su pueblo. Vamos a ver sus características. Número 1, dice que este pueblo trae ofrendas a Jehová. O sea, un pueblo conquistador, un pueblo que conquista la bendición, que conquista las promesas, le trae ofrenda a Jehová. Es un ofrendador. Punto número 2. Dice que es un pueblo de elevada estatura. O sea, tiene una visión de grandeza. Mira siempre hacia las alturas. Siempre va de menos a más. Siempre. Esa es una de sus características. Número 3. Dice que tiene tez brillante. Quiere decir que si el guerrero para ir a la guerra tiene que tener tez brillante. ¿Qué significa tener tez brillante? Que es alguien que está ungido por el aceite del Espíritu Santo. Es alguien que ya fue ungido para ser un verdadero guerrero. Y el aceite que brilla, el aceite que le ponen del Espíritu Santo, esa unción hace que su cuerpo brille. Punto número 4. Dice que es un pueblo temible desde su principio. Fíjense que no dice que es un pueblo temeroso, sino un pueblo al cual todos los demás pueblos de alrededor le temen. ¿Por qué? Porque saben que es un pueblo fuerte, un pueblo guerrero, pero sobre todo lo que lo hace temible ante los demás pueblos es que Jehová va delante de ellos como poderoso gigante. Punto número 5. Es gente fuerte. ¿Qué quiere decir gente fuerte? Gente que no se desanima. Gente que trae en su genética que Dios le ha puesto en cada uno ser primero guerrero. Segunda, ser fuerte y valeroso. Gente que no se echa para atrás ante el peligro ni ante el enemigo. Es gente que siempre va hacia adelante porque sabe que tiene ganada la victoria. Porque la victoria la tiene ganada porque Cristo va con él. Y punto número 6, dice que su tierra está surcada por ríos. ¿Qué quiere decir? Que su vida está surcada por el agua de la palabra. Que el agua de la palabra lo rodea, lo llena, lo baña, lo inunda y siempre pasa por un lugar y ahí está el río de la palabra. Y no solamente está el río de la palabra, sino que se sumerge en el río de la palabra, se sumerge en el río del Espíritu. Esa es la característica que tiene alguien que es un guerrero y que además es un conquistador. Dios le había prometido al pueblo de Israel, fíjense, que les daría toda la tierra. Les dijo, toda la tierra se las voy a dar a ustedes. Y entonces la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿por qué si Dios le ha dado a su pueblo, o sea, a nosotros como su pueblo, nos ha dado la promesa de que nos va a entregar toda la tierra? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué hay mucha gente en derrota? ¿Por qué hay mucha gente derrotada, que se siente derrotada, que se siente temerosa del futuro, temerosa de todo lo que viene y de todo lo que mira y de todo lo que escucha? Se llena de temor por todo. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer. Si Dios dijo, les voy a entregar toda la tierra, entonces, ¿por qué debemos de tener temor al enemigo? ¿Por qué debemos de
dejar de pelear por las promesas, dejar de pelear por las bendiciones. Mucha gente cuando empieza a caminar en el Evangelio, cree la promesa, pero de repente empieza a caminar y se llena de temor y ya no avanza, ya no quiere seguir adelante. ¿Por qué? La respuesta sería porque no toma las promesas que Dios ya le dio. ¿Sabe que hay muchos cristianos, mucha gente que pertenece al pueblo de Dios y conoce y sabe que Dios en su palabra le ha dado promesas, le ha dado bendiciones? Pero ¿sabe qué? Sabe que ahí están, pero no las toma. Eso es grave. ¿Y sabe por qué no las toma? Porque no las cree. La incredulidad, aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro de los que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados por la sangre de Cristo, aún perdura mucha incredulidad en cada uno de nosotros. Eso es lo que hace que el pueblo no tome las bendiciones, que el pueblo no tome las promesas, porque no las cree. Y quiero decirles que las bendiciones y las promesas que Dios ha dado no son solo para escucharlas, para oírlas. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, se escucha muy bonito esa promesa que Dios me da! No es solamente para escucharlas, es para tomarlas, es para arrebatarlas, dice la palabra de Dios, que los valientes arrebatan las bendiciones. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que no solamente sepamos que Dios bendice, que no solo sepamos que Dios prospera. No, eso créanme que lo saben mucha gente. Es más, mucha gente que no conoce de Dios, hasta ellos conocen muchas promesas de esas. Pero las promesas son para los que somos parte de su pueblo, para los que hemos creído no solo en Jesucristo, sino que le hemos creído a lo que Jesucristo ha dicho que va a hacer por nosotros. Hay que tomarlas y hay que vivirlas a cada momento, a diario. Hay que estar viviendo y tomando todas esas promesas. Mire lo que dice el libro de Josué. Josué capítulo 1, verso del 3. Mire lo que dice, verso 3, 5 y 7. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice? Ayúdeme, ¿sí lo tiene ahí? Ayúdeme, sígame, vayamos leyéndolo juntos. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire qué promesa tan fuerte, tan maravillosa y tan poderosa que Dios hace para nosotros, su pueblo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren que esta promesa no la hizo el hombre, no la hizo nadie con carnal, la hizo
el que hizo los cielos y la tierra. Esta promesa la hizo exclusivamente para su pueblo, para todos aquellos que forman parte de su pueblo, para aquellos que quieren tomar las promesas que Dios tiene, es para ellos es esta promesa. Y por eso es que les dice, miren, yo ya te entregué toda la tierra, ya es tuya. Tómala, es tuya. Es más, mira, toda la tierra, todo el lugar que pisare la planta de tus pies es tuyo. Ya te lo entrega, dice el Señor. Y así como estuve con Moisés, dice el Señor, también voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Por eso es que podemos nosotros ser conquistadores. Podemos entrar a conquistar las promesas. Podemos entrar a conquistar las bendiciones. ¿Por qué? Porque no vamos solo. Dios va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Solamente, dice el Señor, solamente haz conforme a mi palabra. Haz conforme a lo que te he mandado hacer, dice. Y no te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sin embargo, mire, esta promesa Dios se la dio al pueblo de Israel cuando estaba a punto o estaba entrando a la tierra prometida. Dios le dijo, mira, échale para adelante, yo voy a estar contigo, tú vas a ser un conquistador. Y todos los pueblos te van a tener temor a ti. Cuando escuchen hablar de ti, van a temblar. Sin embargo, mire, parece que les entró por un oído y les salió por otro. Esto apenas se los acababa de decir el Señor y vemos poquito más adelante, ya estaban llorando, temerosos, derrotados. Qué pronto se les olvidó las promesas que Dios le había dicho. ¿Y sabe qué? Que no solamente estaban temblorosos, temerosos y derrotados, sino que ahora hasta se atrevían a reclamarle a Dios. Miren nomás lo que son las cosas, hermano. Dios que les había dicho lo que iba a hacer con ellos y por ellos, ahora resulta que le reclaman a Dios por la situación por la que están pasando. Miren lo que dice Josué capítulo 7, verso 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Y mire lo que dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Qué había del otro lado del Jordán? Yo le pregunto, ¿qué había del otro lado del Jordán? Diga, el desierto. Y estaba Egipto. Mire, estos preferían estar viviendo en pleno desierto que vivir en la bendición que Dios les había dado. Miren nomás. ¿Cómo le podríamos llamar a unas personas que hacen esto? Que Dios quiere hacerles un bien y ellos terminan reclamándole a Dios y prefieren mejor estar en el desierto que hacer lo que Dios les mandó a hacer. ¿Cómo les podríamos llamar a una persona que hace esto? En mi pueblo les llaman malagradecidos. No sé en el suyo como le digan, pero en mi pueblo les llaman malagradecidos, ciegos que no miran que Dios los quiere bendecir, pero que ellos de alguna manera hacen todo lo posible para que esa bendición y esa promesa no se haga realidad en su vida. Sí sabe que hay mucha gente, hermano, muchos cristianos que
oran al Señor y le piden bendición al Señor. Le dicen: Señor, bendíceme, Señor, bendice mi casa, bendice mi familia, bendice mi economía, Señor. Y se la pasan orando por esa situación. Pero le digo una cosa, así como por un lado están orando para que Dios los bendiga, por el otro están haciendo todo lo contrario para que esa bendición no se lleve a cabo en ellos. Mire, es con una contradicción, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que yo esté pidiéndole a Dios que me bendiga y por el otro estoy haciendo cosas que hacen que la bendición no venga a mi vida? Así hay mucha gente, hermano. Mucha gente. Y mucha gente dice: ay, me iba mejor cuando no era yo cristiano. ¿Cómo puede ser posible eso? Y por eso mucha gente prefiere mejor regresarse al mundo otra vez, porque creen que la bendición de Dios nunca va a llegar a ellos. La bendición de Dios está donde debe de estar, pero ellos no la miran, no la viven, no la reciben. ¿Por qué? Porque viven contrario a lo que Dios les manda hacer. Por eso es que dice el Señor: guárdate de hacer todo lo que te he mandado hacer. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Hazlo así conforme te he pedido que lo hagas. Pero muchos de nosotros, Dios nos dice que hagamos una cosa y nosotros terminamos haciendo todo lo contrario, o terminamos haciendo cosas que le desagradan a Dios. Entonces, es importante que podamos entender esto, porque mire lo que estaba diciendo Josué. ¿Por qué, Señor, nos hiciste pasar para este lado del Jordán y nada más nos veniste a entregar en las manos de los amorreos? Y ahora ellos nos están destruyendo. Pues no dijiste que nos ibas a estar con nosotros y que íbamos a ser conquistadores y vencedores. Mira cómo estamos ahora, Señor. He aquí, esta es la oración de alguien que está derrotado. De alguien que se le olvidó la promesa que Dios le hizo. Pero la pregunta es: ¿qué estaba pasando? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que antes de este capítulo ya habían llegado a una tierra, a una ciudad amurallada? ¿Se acuerdan? Una ciudad amurallada llamada Jericó. ¿Y quién destruyó esa ciudad? Dios. Dios les dio la victoria a todos ellos. Y miren, no necesitaron ni cañones, ni bombas, ni misiles, ni nada. Dios hizo todo para que ellos pudieran conquistar esa ciudad. Pero ¿sabe por qué la conquistaron? Porque fueron obedientes. Y porque hicieron tal como Dios les dijo que hicieran. Así de fácil. Pero ahora surge todo lo contrario, mire. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender todo esto, que cuando estamos en derrota y por qué estamos en derrota. Yo le pregunto, aquí cuando están aquí llorando y lamentándose y además reclamándole a Dios, yo le pregunto, ¿sería que a Dios se le olvidó la promesa que les había hecho? ¿O este enemigo era más fuerte que Dios? Digo porque
Ya habían tenido una gran victoria. Y venían con un estado de ánimo, pero mire, ¡guau!, elevado, hermano. ¿Y sabe qué? Que cuando nosotros obtenemos una victoria de parte de Dios y Dios nos da el producto de esa victoria y derrama bendiciones sobre nuestra vida, mire, hermano, ¡guau!, nos sentimos invencibles. Nos sentimos invencibles, sentimos que Satanás es un pobre diablo. Pero miren, qué tan rápido cambia una situación, hermano. ¿Por qué habían sido derrotados? ¿Por qué estaban en derrota en este momento? Cuando Dios ya les había prometido que iban a estar de victoria en victoria. ¿Por qué ahora estaban en derrota? Es importante entender esto, porque esto que les pasó a estos israelitas en este momento, acontecer muy seguido a nosotros como pueblo de Dios, como cristianos. Nosotros tenemos grandes promesas de parte de Dios, pero a veces se nos olvidan. Y miramos que en lugar de victoria, tenemos puras derrotas. Y decimos, Señor, ¿por qué? Si tú dijiste que me ibas a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y ahora todo el mundo pasa sobre de mí, Señor. Es importante entender que hoy en día hay mucha gente cristiana derrotados, viviendo no de victoria en victoria, sino de derrota en derrota. ¿Por qué sucede eso? Esto es algo que nos atañe a usted y a mí entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en nuestra vida, por qué en lugar de ser victoriosos estamos siendo derrotados por el enemigo. Vamos a ver, ¿qué fue lo que provocó la derrota del pueblo de Israel en este momento? Vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 7, verso 1. Dice, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Mire qué tremendo. Dice que fueron infieles en cuanto al anatema. ¿Sí han escuchado hablar esta palabra anatema? Esta palabra anatema encierra una palabra de maldición. Cuando Dios quiere guardar algo y quiere que nadie lo toque, lo encierra bajo maldición. Esto está rodeado bajo maldición, nadie lo toque, porque el que lo toque va a recibir la maldición que hay decretada en este lugar, ahí. Y dice que fueron infieles porque tomaron del anatema, o sea, tomaron de lo que Dios había dicho que no tomaran, porque era maldición, o iba a ser maldición para ellos. Israel fue infiel. ¿Infiel en qué? Infiel en lo que le dijo el Señor que no hicieran. Miren lo que dice Josué, capítulo 6, versos 18 y 19. Vamos a ver qué fue lo que el Señor les prohibió al pueblo de Israel que tomaran y por qué se los dijo el Señor a ellos. Mire lo que dice. Pero vosotros guardaos del anatema,
ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. Esto fue lo que Dios les dijo al pueblo de Israel que no tomaran. No toquen nada, no tomen nada de esto, porque está encerrado bajo maldición. No sea, dice, que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata, fíjense nada más, mas toda la plata y el oro, perdón, y los utensilios de bronce y de hierro, ¿qué dijo el Señor que hicieran con ellos? Creí que no estaba. El Señor les dijo, todo esto, la plata, el oro, los utensilios de bronce y hierro, sean consagrados, ¿qué dice? A Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Esto fue lo que Dios les dijo a ellos. No toquen nada de esto, porque todo esto, la plata, el oro, y bronce, hierro y todo eso, está encerrado bajo el anatema, bajo maldición. Y aquel que tome de estas cosas va a caer en maldición. La maldición le va a caer. ¿Por qué? Porque Dios ya había consagrado el anatema para él. Dice que tomó del anatema. Si yo le preguntara a usted, ¿qué entendemos por anatema? ¿O qué era lo que Dios les había prohibido que tomaran? ¿Usted qué entendería de esto? ¿Alguien entiende qué era lo que representaba el anatema? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es lo que representa el anatema? El anatema, o lo que Dios había consagrado para él, era el diezmo. Mira qué terrible, ¿eh? Era el diezmo, ¿por qué? Porque Dios ha consagrado para él el diezmo. Y Dios ha dicho, no tomarás de esta parte de las ganancias, porque esta parte me pertenece a mí. Y cuando nosotros tomamos del diezmo que le corresponde al Señor, estamos tomando del anatema. O sea, estamos tomando de la maldición que está encerrado esa parte. Dios le dijo, no tomen nada de esto, esto es mío. Y sin embargo, a alguien se le hizo fácil decir, ay, no, nadie me ve, esto para acá, para allá, y se lo guardó. Así como muchas veces nosotros hacemos como cristianos. A la hora de dar nuestro diezmo decimos, nadie me ve, Dios no sabe, nomás voy a dar tanto. Y que digan que doy, porque Dios no necesita. Eso mismo lo debió de haber pensado Dios no necesita, ¿para qué quiere todo el oro, la plata y todas estas cosas preciosas si las necesito más yo que él? Y si tomo, nadie se va a dar cuenta. Qué gran engaño y equivocación viene a nuestra mente. Déjame decirte una cosa, que cuando tú tomas del diezmo, de lo que le corresponde al Señor como diezmo, y lo tomas para ti, le estás robando a Dios. Estás defraudando a Dios con tu acto que estás haciendo. Y estás siendo partícipe de la maldición que está encerrada en ese anatema. Y a veces por eso
venimos y nos quejamos con Dios. Ay, Señor, ¿por qué me va tan mal? Ay, ¿por qué mi dinero no me alcanza? ¿Por qué ya en lugar de aumentarme el salario me lo bajaron, Señor? ¿Por qué? Si yo sí te doy mis diezmos. Híjole, y todavía nos atrevemos a decirle a veces al Señor que le damos nuestros diezmos, cuando en realidad lo que le damos son limosnas al Señor. Pero no es que Dios, miren, no es que Dios nos esté vigilando y diga, ay, este canijo se clavó del diezmo que me correspondía, pues que le caiga la maldición. No, el Señor ni siquiera, hombre. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay una ley. Y cada ley se cumple, la sepas o no la sepas, la conozcas o no la conozcas, la cumplas o no la cumplas. La ley se cumple. Y Dios determinó que su diezmo, el diezmo es anatema para nosotros. Y Dios determinó que todo aquel que tome o sustraiga de los diezmos que son del Señor, le venga la maldición. De veras, o sea, Dios no anda preocupado en que quién le roba, quién no. O sea, ya está determinado que así es. Y la ley, mire, se cumple cabalmente. Por eso le dijo el Señor, guardaos del anatema y no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. Y dice que el pueblo fue infiel. ¿En qué fue infiel? En que tomó del anatema. Tomó de lo que no debía de haber tomado, de las cosas consagradas a Dios. Y también fue infiel en que desobedeció la orden que Dios le dio. Dios le dijo, no hagas esto, no lo toques, no lo tomes, y a él se le hizo fácil hacerlo. Desobedeció la orden que Dios le había dado. Entonces, ¿por qué estaban en derrota? Punto número 1, porque Israel fue infiel. Punto número 2, Josué capítulo 7, verso 3. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque el pueblo de Jai es poco. Dice, ellos son pocos, el enemigo es poco, es menor, hombre. Si ya vencimos a toda una ciudad amurallada, ¿qué nos van a durar estos pobres, hombre? Son poquitos. No hay que ir todos. Nada más hay que ir unos cuantos. ¿Cuál fue su pecado? Menospreciar al enemigo. Cuando nosotros menospreciamos al enemigo, hermano, créame que el enemigo... Mire, no hay enemigo chico, no hay un enemigo grande, todos son nuestros enemigos. ¿Y sabe qué es lo que los distingue a ellos? Que cualquiera, ya sea un enemigo chiquito o un enemigo grande, va a venir contra nosotros con toda su furia, con todo su deseo de destruirnos. Así es que no hay, este pobrecito está chiquito, este enemigo, no, ¿qué me va a hacer? No, ese pequeño enemigo te va a destruir el día de mañana. No podemos despreciar ni menospreciar a nuestros enemigos. Debemos de verlos tal como lo que son y lo que representan. Enemigos de nuestra alma, enemigos del pueblo de Dios, y que si tienen la oportunidad, cualquiera de ellos, por muy chiquito que sea o por muy pequeño que lo veas, si tiene la oportunidad, te va a destruir. Muchos de nosotros
Menospreciamos al enemigo porque pareciera que es pequeño y que no es tan peligroso. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros menospreciamos la pereza? Ay, no, es que no es pereza propiamente, es que me siento cansado, me siento agotado. No, hoy no quiero ir a la iglesia, o sea, hoy no quiero orar, hoy no quiero leer la Biblia. Estoy desganado. Es pereza. ¿Cuántos menosprecian tener ira o sentir ira en su alma? Muchos confunden la ira con el enojo. ¿Será malo enojarse? No, no es malo enojarse, pero la ira sí. Y cuando nosotros, miren, el enojo pudiera parecer un enemigo pequeño porque decimos, no estoy pecando, por enojarme no peco. Es un enemigo chiquito, el enojo. Pero cuando ese enojo empieza a crecer, se convierte en ira. Y cuando llega a convertirse en ira, viene contra nosotros y viene para destruirnos. Otro enemigo que menospreciamos y que sentimos que no nos produce daño, que no causa daño en nosotros y que pues no hay que tenerle mucho cuidado. ¿Sabe cuál es? La murmuración. ¿Sabe cuántos cristianos dentro de la iglesia murmuran de unos de otros? ¿Sabe cuántos cristianos murmuran de su pastor, murmuran de sus líderes, murmuran, bueno, déjeme decirle una cosa, murmuran hasta de Dios? Y piensan que la murmuración no es mala. Solamente que mi pecho no es bodega. Yo digo lo que siento. No. Si tu pecho no fuera bodega, podrías predicar la palabra de Dios. Pero eso te lo guardas. Eso no lo dices. Pero la murmuración, murmuras de fulano, de sutano, de perengano, y piensas que eso no es malo. ¿Sabes que en el libro está Levíticos y el otro cuál es Éxodo? ¿Sabes que en el libro de Éxodo Dios destruyó a mucha gente y se la tragó la tierra por murmurar? ¿Sabes que la murmuración es lo que más detesta Dios de su pueblo? A muchos de ellos se les hizo fácil murmurar de Moisés, de Aarón, de María, de cualquiera. Es más, murmuraron de Dios, pensando que eso no era malo. Pero cuando Dios los llama a cuentas y le dice, a ver, quiero que vengas para acá, ¿qué has hecho? Es que se los tragó la tierra a todos ellos. Es grave. Es grave la murmuración, hermanos. Pero no lo vemos así como un enemigo muy fuerte. Decimos, no, ese es pequeño. Eso es pequeño. No me va a pasar nada. Si yo murmuro de fulano, de sutano, de perengano, no me va a pasar nada. No. El enemigo va a venir contra ti y te va a derrotar. Número 3. Josué capítulo 7, verso 4. Así que subieron allá, dice, unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai.
Mire, ya habían menospreciado a esos enemigos. Pero además del menosprecio hacia ellos, había otra cosa más: la soberbia, el orgullo. La soberbia y el orgullo nos llena de autosuficiencia. Y ninguna de estas cosas sirven para conquistar nada. Al contrario, cualquiera que entre a la batalla, quiera conquistar algo y traiga parte de algo de esto, va a ser derrotado y va a ser vencido. Y va a salir huyendo del enemigo. La autosuficiencia hace que el enemigo parezca pequeño y que no se necesita a Dios para vencerlo. ¿Cuántas veces nosotros, debiendo de orar por algo que vamos a hacer, no oramos? No le decimos: Señor, acompáñame, Señor, ayúdame. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque decimos: ay, pues esto no tiene gran relevancia, no tiene mucha importancia, esto yo lo domino, yo lo puedo hacer. No necesito a Dios para que me ayude y me apoye. Yo lo puedo hacer. Eso es orgullo, eso es soberbia. Eso es querer tener autosuficiencia, querer decir: no necesito a Dios para todo. ¿Y sabe cuál era el secreto de David? ¿Sabe que David era un vencedor? Vencía enemigos aquí, allá y conquistó reinos y todo. ¿Sí sabe por qué? Porque David, antes de emprender una conquista o una batalla, lo primero que hacía era preguntarle a Dios: Señor, ¿iré detrás de estos? ¿Los venceré? ¿Somos suficientes, Señor? O sea, David platicaba antes con Dios y le pedía su opinión de lo que iba a hacer. Y si Dios le decía que no fuera, él no iba. Pero si Dios le decía: ve, los alcanzarás y los vencerás y les quitarás el botín y todo, mire, David iba confiado, sabiendo que él tenía la victoria en sus manos. Y nosotros, hermanos, miren, nos emprendemos batallas y guerras y conquistas y lo hacemos en nuestras propias fuerzas, creyendo que por nuestro conocimiento, creyendo que por nuestras fuerzas vamos a lograr hacer lo que nos hemos propuesto. Grave, grave error. Debemos de pedirle a Dios que esté siempre en todos nuestros asuntos. Número 4. Josué 7, verso 5. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Dice que los derrotaron este pueblo o el ejército de Jai. ¿Por qué y en dónde los derrotaron? En la bajada, dice. O sea, cuando el pueblo de Israel había descendido. ¿Sabe que nosotros, hermanos, tenemos un parámetro de espiritualidad? Y cuando nosotros descendemos de ese rango de espiritualidad que debemos de tener para con Dios, cuando nosotros en lugar de subir ese rango lo bajamos, ¿sabe con qué nos vamos a encontrar? Con nuestros enemigos. Nuestros enemigos están esperando nada más que nosotros descendamos de ese nivel de espiritualidad en el cual Dios quiere que estemos, y en el momento en que nosotros descendemos de ese grado, mira, ¡paz!, vienen los enemigos contra nosotros. ¿Se acuerda
aquel samaritano, aquel que estaba viviendo y habitaba en Jerusalén, pero dice que un día se le ocurrió descender de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Y apenas, es más, apenas iba, no sé ni cuánto tiempo, ni cuántos metros o kilómetros había recorrido bajando cuando ¡prum!, se lo topan unos salteadores y lo asaltan, lo golpean y lo dejaron medio muerto ahí en el camino. ¿Por qué le hicieron eso? Porque él decidió descender de Jerusalén hacia Jericó. Esto es lo que pasa cuando nosotros descendemos del grado de espiritualidad, del grado donde Dios quiere que estemos y permanezcamos. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de venir a la iglesia, estamos descendiendo cada vez más y cada vez más. Y en algún momento de eso nos vamos a topar con nuestros enemigos. ¿Y sabe qué? Que nos van a derrotar. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Dios desciende de lo espiritual a la carnalidad, a las cosas del mundo, mire, se va a encontrar con estos enemigos que están en el camino. Y esto provoca que vengan derrotas en lugar de victorias. Esto les pasó al pueblo de Israel. Y hoy en día sigue pasando al pueblo cristiano. Hoy en día muchos cristianos viven en derrota. Viven de derrota en derrota y no saben ni por qué. Deberían de hacer un alto y ver qué es lo que están haciendo mal. Algo están haciendo mal en sus vidas que le permite al enemigo venir contra ellos y derrotarlos. Punto número 5. Josué capítulo 7, verso 11. Israel ha pecado y aún dice, ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Fíjense todo lo que hicieron. Han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, dice. Mire qué tremendo. Primero desobedecieron a Dios. Primero tomaron de lo que Dios les había dicho que no hicieran. De las cosas consagradas al Señor, se les hizo fácil tomarlas. Dijeron, no, nadie se va a dar cuenta. Por lo tanto, lo que no sabían, lo que no les captaban, era que estaban defraudando a Dios. Y dice en el libro de Malaquías, que le estaban robando a Dios. Por eso es que Dios les hace un gran reclamo al pueblo de Israel. Ustedes me habéis robado, le dice el Señor. Y el pueblo de Israel dice, ¿cómo que te hemos robado? ¿En qué podemos robarle a Dios? A ver. Y Dios les dice, me habéis robado con sus diezmos y ofrendas. Ah, caray, bueno, sí, ahí sí ya no tuvieron que decir el pueblo de Israel. Pero cuando Dios le dice, ustedes me habéis robado, dijeron, ¿acaso el hombre puede robarle a Dios? Pues miren que sí le puede robar a Dios. ¿En qué? En sus diezmos y en sus ofrendas. Por lo tanto, dice el Señor, estáis malditos. No porque Dios los haya maldecido, sino porque Él ya había decretado que todo aquel que tomara de esos diezmos o del anatema, le iba a caer la maldición. Nada más por eso. Y hoy en día mucho pueblo de Dios, muchos cristianos viven en maldición. ¿Por qué? Porque le siguen robando a Dios. Y luego dice que además de que tomaron y desobedecieron las cosas que Dios le había dicho, tomaron, dice, rompieron su pacto con Dios. O sea,
desobedecieron a Dios. Yo creo, hermanos, que cada uno de nosotros debe de tener un pacto con Dios. Y el primer pacto que usted y yo deberíamos de tener con Dios es: Señor, yo hago contigo un pacto de obediencia, Señor. Ese es el primer pacto maravilloso y fuerte que nos va a ayudar a seguir más adelante. Porque si nosotros obedecemos somos obedientes a lo que Dios nos manda hacer, Dios va a derramar de sus bendiciones hacia nosotros. ¿Sí dice amén? Todo esto obviamente estaba muy claro que estaban en manos del enemigo. El enemigo tenía el control de ellos. Y el enemigo, mire, pudo haberlos acabado, exterminado a todos los que estaban ahí. Porque cuando un hijo de Dios hace cualquiera de estas cosas, ¿sabe quién es el primero que viene contra él? El devorador. Por eso es que dice el Señor: trae tus diezmos al alfolí y yo voy a reprender por ti al devorador. Y cuando nosotros hacemos algo que está en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios, mire, el enemigo no tiene ni que pedirle permiso a Dios para venir a zarandearnos. No, nosotros mismos le estamos abriendo las puertas para que venga contra nosotros. ¿Por qué? Porque con nuestras acciones le estamos abriendo y le estamos permitiendo al enemigo que venga a atacarnos. ¿Qué fue lo que hicieron? Mire, Josué 7, versos 19 y 21. ¿Qué es lo que hace para que volvamos a tener victorias, hermano? Porque no podemos vivir de derrota en derrota. Dicen en mi pueblo: no hay enfermo que aguante 100 años, o cómo no van, no me acuerdo, pero ni enfermo que los aguante, dice algo así. Entonces no podemos vivir de derrota en derrota toda nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Pero para que venga un cambio tenemos que hacer algo nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire, Josué 7, 19 al 21 dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. ¿Qué le dijo? No me lo encubras, dime la verdad. ¿Qué era lo que Josué le estaba pidiendo a esta persona que hiciera? Que viniera y confesara su pecado delante de Jehová, delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Señor, sí, mira, yo hice esto, hice aquello, yo soy culpable, Señor. Perdóname. Ayúdame a no volverlo a hacer. Tenemos que confesar nuestros pecados. La Biblia dice que aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza ¿qué? Misericordia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Mire, Josué 7, verso 20 y 21. Dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado. ¿Contra quién? Contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Confesó lo que había hecho.
Pues vi, dice, entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de pesa de 50 siclos. Lo codicié y lo tomé. Y he aquí, está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Mira. He ahí la causa por la que el pueblo de Israel estaba en derrota. Esta fue la causa. Y entonces dice que mandaron a traer todo eso en Josué 7, 22 y 23. Dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Aquí está lo robado, aquí está lo extraído, aquí está lo que Acán tomó porque él dice que por codicia lo tomó. Trajeron todo delante del Señor. Pero fíjense una cosa. Y ese es algo muy, muy tremendo, hermanos. Que Dios había determinado que todo eso tenía que ir a su tesoro, ¿sí o no? Ok. Pero ¿sabe qué pasó? Que una vez que trajeron eso que se había sustraído este hombre llamado Acán, una vez que lo trajeron delante de Jehová, tal vez han de haber dicho, ok, ahora lleven este tesoro o estas cosas que pertenecen a Dios, llévenlo al tesoro de Jehová. Era lo más correcto porque era Dios quien estaba reclamando eso. Pero ¿sabe qué? Que eso que fue sustraído fue destruido junto con el hombre que lo tomó. Mire qué terrible, hermano. O sea, por eso es que muchos decimos, es que Dios no necesita que yo le dé. No, Él no necesita, pero Él manda que lo hagamos. Él no te dice, quiero que traigas mis diezmos porque yo los necesito, hijo. Y si tú no me los das, ¿qué va a hacer entonces? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sostener a los pobres? Dios no te dice eso. Él solamente te dice, trae tus diezmos y punto, la alfolía aquí, punto. Ya, es todo lo que tú tienes que hacer. Pero si tú no lo haces, ten en cuenta que tanto tú como lo que hayas sustraído van a ser destruidos junto contigo. Porque Dios no quiere que le traigas lo que ya fue robado. Él lo que quiere es que tú obedezcas, nada más. Y cuando alguien no lo hace, el Señor dice, ok, quédate con tu dinero. No lo necesito y ni lo quiero. Es más, en una parte de la Biblia dice el Señor, ya, ¿saben qué? Estoy harto de sus ofrendas, yo no quiero nada ya de ustedes. O sea, esto nos da a entender, hermano, que Dios no nos pide que le demos porque lo necesite. Dios nos pide que le demos porque lo ordena a Él que así lo hagamos. Y entonces dice, aquí se acabaron las preguntas de ¿por qué estoy en derrota, Señor? Ahí está el resultado. O sea, yo no te digo por qué, pero tú míralo por ti mismo. Y hoy en día, hermanos, muchos se preguntan ¿por qué estoy mal económicamente?
¿Por qué me va mal en mi trabajo? ¿Por qué me va mal en mi economía? ¿Por qué me va mal en mi familia? ¿En mi negocio? ¿Por qué me va mal? Lo que pasa es que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta que están tomando algo que no les corresponde, que no es suyo y que pertenece a Dios. Y dice que esta familia de Acán fueron llevados todos ellos al valle de Acor. El valle de Acor significa perturbar, afligir y atormentar. Mire, ahí los llevaron, órale, paz, ahí se quedan. Y entonces dice Josué, y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zera, y el dinero, y el manto, y el lingote de oro, y sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes, y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Todo, órale. Por eso es que cuando el jefe de familia, el que es la cabeza, le roba a Dios, está metiendo en esa maldición a toda su casa, a toda su familia. Porque él es el responsable de si le da a Dios o no. Él es el responsable. Y si él no lo hace, entonces mire, mete a maldición a toda su familia, mira, a destrucción. Porque entonces dice aquí que Josué y todo el pueblo de Israel tomaron a Acán, que era el culpable, porque él fue el único que pecó. Él fue el que lo tomó, nadie más. Y lo tomaron a él, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, y mire, tomaron a sus hijos, a sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. O sea, su casa, su estirpe, su descendencia fue llevada a Acor. Cuando su descendencia, sus hijos, sus hijas ni culpa tenían, pero los llevaron ahí también por culpa de ¿quién? De Acán, que era la cabeza de esa familia. La pregunta es, ¿por qué vivir en derrota? Cuando Dios quiere llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Dios no quiere que tengamos pecados ocultos. Pero si acaso los tuviéramos, es momento de confesárselos al Señor. Es momento de sacarlos y decirle, sí, Señor, yo he pecado contra ti, Señor. Para que de esa manera podamos entrar de lleno a la conquista de la tierra prometida. A esas promesas que Dios ya determinó que nos iba a dar. Hoy lo invito a que se ponga de pie, hermano. Póngase de pie. Yo no sé cómo está usted viviendo, si de victoria en victoria o de derrota en derrota, no lo sé. Pero una cosa sí le puedo decir. Dios quiere cambiar su condición. Y usted puede cambiar su condición también.